Ya se viene hablando desde hace varios meses en Asturias la gestión de la Fundación Selgas Fagalde y en concreto las decisiones adoptadas por esta fundación, cuya sede principal se encuentra en el Pito, en el concejo de Cudillero, sobre la venta de algunos de sus cuadros y muy especialmente el famoso Aníbal de Goya, en un asunto que ya digo se ha convertido de los de primera línea de la agenda política en el Principado. Pero queremos abordar un poco más de este asunto desde la perspectiva de la Asociación Española de Fundaciones, que preside nuestro entrevistado en la Brújula de Asturias. Es Javier Nadal. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros en Onda Cero, muy amable. Bueno, primero me gustaría que nos hiciese una visión, un comentario sobre lo que está viendo y leyendo y escuchando sobre lo que está pasando con la Fundación Selgas Fagalde. Javier, ¿cómo lo ve? Bueno, yo, digamos, no conozco el caso de cerca, más que lo que efectivamente sale en la prensa. Me preocupa que salgan noticias siempre, o sea, cuando hay noticias de problemas con fundaciones nos preocupa, pues porque a veces contribuye a que haya una especie de manto de dudas sobre las fundaciones, y eso es lo que me preocupa. En el caso concreto, pues yo no me atrevería a decir nada porque no conozco en profundidad. Entonces, muchas veces pues se hacen comentarios muy negativos y luego tienen su justificación o no. En fin, no me gustaría pronunciarme sobre el caso en particular. Sí me interesa mucho poder hablar, si os parece bien, vamos, sobre el modelo de supervisión de fundaciones, sobre todo lo que es el mundo de fundaciones, lo que significa la responsabilidad que tiene, el enorme valor que tiene y la necesidad de que sea mejor comprendido. Nosotros somos absolutamente partidarios, yo más que partidarios, digamos, militamos en la transparencia. Queremos que las fundaciones sean transparentes, que todo se conozca y sobre todo que haya una mejor supervisión. Eso sí. Y eso sí me parece muy importante. En ese sentido, una fundación de estas características como la Selgas Fagalde, ¿qué tendría que hacer la propia fundación y qué tendría que hacer la administración para tener esa transparencia, en fin, que cumplan los fines sociales con los que está creada? Está todo previsto, es decir, las fundaciones por naturaleza son transparentes porque publican sus cuentas y sus planes de acción todos los años, se presentan y se registran en el registro que debería ser público, aunque no siempre le dan toda la publicidad necesaria, y si lo presentan al protectorado, que es el regulador, el supervisor, y el supervisor tiene teóricamente, o sea, tiene la autoridad para poder requerir cuando las cosas no lo vea bien, cualquier modificación, cualquier aclaración, y eso por parte del supervisor. Y por parte de la fundación, pues el patronato tiene la obligación de actuar con diligencia, porque en el fondo, es decir, los elementos ya están para poderlo controlar. Pero es muy importante, desde nuestro punto de vista, el sector, las fundaciones son entidades de una enorme importancia, de una gran responsabilidad. Siempre cuando existe una fundación es porque hay una misión, o sea, no puede existir una fundación sin misión. La misión es siempre de interés general. Para que exista la fundación ha tenido que haber un fundador, una persona física o no, pero que hace una aportación de un patrimonio, y ese patrimonio está destinado a la misión. La fundación no es de nadie, ya no es del fundador ni de nadie, es solo de la misión y por lo tanto de los beneficiarios y los patronos tienen la obligación de preservar la misión y de preservar el patrimonio para que la misión pueda seguir existiendo. Por lo tanto, tienen que actuar con diligencia. Ellos no pueden tener ánimo de lucro, no pueden obtener ningún beneficio y además responden con su propio patrimonio, con lo cual es un tema muy importante. Entonces, existen los elementos. Lo que en nuestra opinión no existe, o lo que existe no es suficientemente potente. ¿Y qué debería haber entonces, Javier? Pues, mira, debería haber, por una parte, que los patronos en general conozcan mejor las obligaciones que tienen. Nosotros en la asociación tenemos una escuela de patronos precisamente para que los patronos sean cada vez más conscientes
de la importancia de lo que tienen entre manos y de la responsabilidad, digamos, moral y legal que tienen los patronos. Pero, además de eso, en el ámbito del supervisor, nosotros creemos que el modelo de supervisión que existe, es decir, el modelo de protectorado que existe, no está adecuado para la importancia del sector. Y me explico. En los últimos años, los órganos reguladores en muchos ámbitos han variado mucho y en España hemos aprendido muchísimo. Y si, por ejemplo, los órganos reguladores es la CNMV del mercado de valores, es la Agencia Nacional de Protección de Datos, es la Comisión del Mercado de la Competencia. Y si vemos, todos esos órganos tienen dos características muy importantes. La primera, son órganos colegiados, porque tienen que tomar decisiones de cosas muy variopintas, de cosas en las que se cruzan diferentes intereses que pueden estar o no en conflicto, y entonces hace falta que varias personas con distintas capacidades técnicas y con distintas experiencias propias, pues se pongan en común, lo debatan, se hace un expediente, se estudia y al final se toma una decisión, porque muchas de las decisiones son complejas, como seguramente son las del caso que nos ocupa. Entonces, el protectorado de fundaciones no es colegiado, es un órgano unipersonal, y yo no dudo de la capacidad del funcionario que está al cargo de ese protectorado, no dudo de su capacidad, ni mucho menos de su buena fe, pero es mucho para una persona tomar decisiones que en otro tipo de actividades regulatorias lo toma un grupo de personas. Por lo tanto, primera cuestión, debería de ser colegiado. Segunda cuestión, debería ser independiente. No debería ser un cargo administrativo que dependa de un ministerio, como no lo es la Comisión del Mercado de Valores, no lo es la Agencia de Protección de Datos, no lo son los órganos colegiados. ¿Y por qué tiene que ser independiente? Perdón, en ese sentido, ¿tendría entonces sentido que hubiese políticos, que los hay, en patronatos de algunas fundaciones, Javier? Bueno, los políticos pueden estar en patronatos y todo el mundo puede estar en un patronato. Hablamos de patronato, no de protectorado. En un patronato todo el mundo puede estar, lo que tiene es que cumplir el papel con lealtad y conociendo lo que hace. Por supuesto que un político puede ser también patrono de una fundación. Lo que pasa es que cuando actúa como patrono de la fundación no actúa como político. Claro, yo lo digo a efectos de que tiene luego una responsabilidad ante la ciudadanía y posiblemente ante un parlamento, ese tipo de cosas. Por eso le planteo la cuestión, Javier. No, pero es decir, en la fundación él responde con su propio patrimonio de las cosas que puede hacer mal. Pero hablando ya no solo de un político, sino en conjunto, por ejemplo, en este caso que nos ocupa, parece, por lo que he podido leer, en el patronato de esta fundación había varias administraciones representadas, o hay varias administraciones. Entonces, si el órgano regulador es un órgano de la administración, puede tener un conflicto de interés a la hora de tomar una decisión sobre unos patronos que son, en realidad los patronos representan a organismos públicos, que son también igual que el regulador, es decir, son un órgano administrativo. No debería de ser un órgano administrativo, debería ser más independiente, porque muchas fundaciones, no todas, la mayoría no tienen cargos públicos o organismos públicos. Colegiación e independencia, claves en este proceso relativo a las fundaciones. Nos parecía interesante de una visión más global, ¿verdad?, más allá de lo relativo a la Fundación Selgas Fagalde, a hablar de ello con Javier Nadal, el presidente de la Asociación Española de Fundaciones, y le agradecemos estos minutos aquí con nosotros en La Brújula, en Onda Cero Asturias. Javier, muy amable. Muchísimas gracias, ha sido un placer.